pasar a explicar la parte de mantenimiento y revisión por semana. Siempre nosotros recomendamos a nuestros compañeros, ingenieros o operadores en el sitio, que siempre por semana, incluso por día, estén revisando el TPO del transmisor. El TPO es la operación de potencia del transmisor, es la parte de permisos, donde cuando nosotros vamos a comisionarlo, o ustedes lo van a comisionar, significa que van a colocar el transmisor a cierta potencia que fue permitida, y donde con eso nosotros calibramos, o ustedes lo van a calibrar, dependiendo quién lo vaya a hacer. Aquí siempre, cada semana, hay que rever si el transmisor lo ajustaron a 4 kilos, a 20 kilos, por norma o por rutina. Siempre en cada turno, dependiendo si hay por turno, cada turno hay que revisar siempre cuando entra, revisar, ok, el transmisor se encuentra a 20 kilos, hay que revisar que esté 20 kilos, si está a 4, que esté 4, ¿sí? Básicamente verificar en dónde, en el display, en el WI. El WI es el interfaz de usuario gráfico. Es el software que ustedes van a utilizar para poder manipular el transmisor. ¿Por qué manipular? Porque ustedes van a poder verificar estatus, eventos, administración, configuración. Toda esa parte van a poder visualizarlo, ya sea vía Wi-Fi, vía cable, a través de una computadora, a través del iPhone, como había comentado nuestro compañero. Y ustedes van a poder ver localmente o remotamente siempre el TPO. Por eso es muy importante. Eso no hay que, básicamente, cada diario, hora o segundos, configurar algo o meter algo. Si ustedes ya tienen la computadora, el sistema de monitoreo, como le llaman el NOC, van a poder visualizar el TPO sin ningún problema. Simplemente van a visualizarlo, pasando, van a ver el display, en su computadora van a poder accesar. Siempre hay que estar monitoreando esa parte, la parte de la operación del transmisor. Eso lo pueden ver en la parte del gabinete, en el PA Block, como le decimos, porque cada PA Block tiene su display. Algunos le llaman display azul, nosotros le llamamos display control, donde te muestra toda la información del transmisor en forma de texto. ¿Sí? Después, también semanalmente tenemos que revisar la potencia de reflejo. ¿Por qué es muy importante verificar la potencia de reflejo? Nosotros recomendamos que verifiquen por lo menos semanalmente a través del WI o a través del display control el reflejo. Si nosotros te lo entregamos con 4 watts de reflejo, ustedes deben de tener siempre esos watts de reflejo. Si ustedes ven que semanalmente, cada día va subiendo el reflejo, entonces se requiere revisar. ¿Qué se revisa? Lo siguiente, por medio del medidor de potencia, revisar en los acoplados adicionales donde se encuentran colocados, medir el reflejo. ¿Sí? Por eso es muy importante revisar siempre el reflejo, que esté constante. Que si subió, hay que ver por qué. Si bajó, también. Si sigue subiendo, hay que empezar a revisar. Lo otro que sigue es la parte de revisar la potencia de rechazo. La potencia de rechazo es y se usa cuando tienes un transmisor de más de, digámosle así, de más de 30 kilos, más de 40 kilos, que estamos hablando de 2 racks, donde tú tienes esos 2 racks sumados y tienes una potencia de rechazo, donde cual siempre debe estar cercano a 0 watts, y siempre el sistema debe revisar que esté en 0 watts. Siempre cuando nosotros ajustamos la potencia de rechazo, siempre mantenemos y dejamos que esté cercano a 0 watts. ¿Sí?
Si sube, hay que revisar el sistema. Lo otro que tienes que estar revisando es el voltaje de AC, el voltaje de alimentación. Hay que recordar una cosa: si ustedes piden un transmisor de 2.8 o 2.20, el transmisor ya viene ajustado a esa potencia. Nosotros cuando instalamos el transmisor o lo ajustamos, nosotros verificamos que ese voltaje que ustedes pidieron se esté checando en la entrada del transmisor a través del multímetro. Obviamente, semanalmente no es necesario estar revisando con un multímetro. El transmisor checa y te muestra los voltajes de AC, los fases. Pero es muy importante revisar 2.8. Si está seteado 2.8 o 2.20, dependiendo del seteo del transmisor, tú siempre vas a tener 10%, no tú, el transmisor va a tener un 10% de margen hacia arriba y un 15% de margen hacia abajo. Si él detecta más de eso, se va a proteger. Por eso es muy importante estar revisando esa parte, el AC. Perdón, nada más para completar ese punto. Lo que dice Mauro tiene mucho sentido, porque a mí me tocó en alguna ocasión que solicitaron el transmisor a 220. Se envió el transmisor a 220 al sitio, pero el voltaje de operación final que tenían no era 220, era 208, lo cual significaba que el umbral abajo estaba mucho menor, entonces estaba muy próximo. Entonces sí es muy importante cuando solicitan un transmisor que sea con el voltaje nominal de operación de la estación, para que sobre ese voltaje vaya el transmisor. Gracias. Y sobre ese voltaje ya el transmisor tenga un margen de que si hay variaciones en tu sitio, pues él pueda medirlos y sobre eso verificar si puede estar dentro del rango de 10 hacia arriba, 10%, sobre el valor que está seteado el transmisor. Si está a 220 es el 10% y el 15% hacia abajo. Si está a 208, 10% hacia arriba y 15% hacia abajo. ¿No? Ok, revisar si existen alarmas o fallas en el transmisor, en el excitador, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Básicamente, el transmisor siempre te va a estar avisando si hay alarmas, cualquier tipo de transmisor, radio, televisión. Nosotros siempre, como había comentado nuestros compañeros, tienen un display. El P-Block tiene el display control y tiene la botonera y tiene los LEDs que te va a mostrar el recurso. ¿Quiénes son los recursos? Los PAs, ¿sí? Las fuentes, el excitador, el sistema, el control. Esos LEDs siempre te va a visualizar. Esa parte, el ingeniero encargado, el operador encargado, va a poder caminar en la estación y va a poder visualizar si el transmisor tiene alarmas. Es muy importante que cada ingeniero o cada operador que se encuentre en su hora de turno revise, verifique, por lo menos visualmente, si el transmisor tiene alarmas. Si el transmisor tiene alarmas, es muy importante que antes de hablarnos, verifique a través del display control en forma de texto o en forma gráfico, que es el Wii, a través de la computadora o la tablet su iPhone o su smartphone, verifiquen los eventos. Todos nuestros menús, en cada uno de nuestros menús de diferente administración, control, estatus, ustedes van a ver siempre el event log, un icono que dice, ahí va a poder escuchar. La tele, también verificar en una televisión, pero siempre es muy importante verificar los equipos que están alimentando a nuestro excitador, porque primero el excitador es el que hace la conexión con el stream, con el audio, con el servicio, y después de ahí el excitador, ¿qué hace? Lo manda a amplificar con nuestros PAs, y de ahí ya sale la suma de la potencia hacia la antena. Por eso aquí hay que recordar siempre, verificar siempre la parte
de conexión interna y externa. No sé si tengan alguna pregunta sobre referente a la parte de mantenimiento preventivo para la parte semanal. Acerca de las buenos días, acerca de los filtros de máscara, ustedes cumplen con los requerimientos, es decir, su filtraje es perfecto. El problema que tenemos con los filtros de máscara es que está tumbando muchísimo la potencia, hasta en un 20%. ¿Han hablado ustedes algo con el IFETEL de decir, sabes qué? Eliminamos los filtros de máscara y ustedes que tienen edad, ya lo cumplimos? Bueno, aquí nuestros transmisores, ¿sí? Nuestros transmisores, cuando antes de salir de fábrica, son ajustados y calibrados a la potencia que quiere el cliente y la frecuencia que quiere. Y nosotros, a través de nuestros filtros, low power filter y el filtro de máscara, sacamos la respuesta y lo mandamos con el datasheet, en la respuesta de todo el sistema. Aquí va a cambiar obviamente con referente al filtro de máscara que ustedes compren, ¿sí? Puede variar, ahí sí ya va a depender del fabricante. Sí, es correcto lo que dice Mauro. Digamos, una pérdida por inserción típica de un filtro de máscara puede ser de 0.7 dB. Como máximo hablamos de 1 dB, pero típica es aproximadamente 0.7 dB. Entonces, cuando se adquiere un filtro de máscara, viene el filtro con sus pruebas de comportamiento del fabricante de ese filtro, sea Spinner, RFS, Jampro, el que sea. Ahorita que comentaba de 20%, pues bueno, posiblemente el filtro tiene un problema. Ya me tocó hace un tiempo, no sé, 3, 4 meses, estuvimos haciendo una demo con un transmisor. Resulta que la mitad de potencia me estaba absorbiendo el filtro de máscara. Y no, pues no está bien. Era un filtro de un fabricante, no recuerdo la marca, pero ya de reuso lo reentonaron y era lo que estaba dando. Entonces yo tenía un filtro, otra marca, de nosotros, con un transmisor demo de nosotros, y en lugar de caerse la mitad, cayó como 20, 30 watts. Entonces sí tiene que ver con el tipo de filtro, ¿no? A lo mejor el filtro tiene un problema, sí se cae bastante. Ahora, hablando también de transmisores que son combinados, cuando el filtro combinador lleva carga de rechazo. Si la carga de rechazo tiene un problema, también hay mucha pérdida. Hay que ver ese tipo de situaciones. ¿Sí? Bueno, otra cosa que... a partir de acuerdo a su experiencia, a partir de qué porcentaje de potencia reflejada recomienda que haya una revisión. Usualmente cuando el transmisor se pone en marcha, se debe de, ahora es que revisar toda la línea de RF y los elementos que van a llevar la señal para garantizar el menor monto de potencia reflejada. Por regla general nosotros manejamos que una potencia reflejada aceptable debe de estar por debajo del 10% de la potencia incidente. Usualmente en todos los casos se deja una potencia bastante aceptable. Cuando debes de empezar a preocuparte es cuando evidentemente tú llevas tu control semanal de la lectura de potencia reflejada y de pronto esa potencia se incrementó 10 watts, no es normal. O sea, algo cambió en el sistema que está generando más reflejo. Entonces, a eso es a lo que digamos, por eso se refiere esta revisión semanal, de que constantemente hay que estar revisando esa potencia de reflejo, porque debe de mantenerse en el rango en que se ha dejado, ¿no? Por supuesto que puede variar dependiendo de la situación atmosférica, ¿no? Pero esa variación no debe de ser tan grande como para que de plano de repente estés ya tomando otros valores. O sea, en mi experiencia personal les puedo hablar que el transmisor digital que me tocó trabajar durante 5 años, la potencia reflejada siempre se mantuvo entre 14 y 15 watts.
O sea, no debe de haber un cambio en esto. ¿Me permite ayudar respecto a esta pregunta? Nada más quisiera ayudarles a tener este punto de vista de la instalación. Es muy importante no subir mucho el porcentaje de reflejada porque incide directamente en el calentamiento del transmisor. En este caso, Harris mantiene de fábrica valores de umbral de disparo superiores al 3%. En transmisores de cierto tipo, en este caso, para transmisores de televisión 3%, para transmisores de radio se usa un poquito de más margen porque hay menos disipación. Lo máximo es no llegar a porcentajes cuyo valor de voltaje de SWR sea superior a 1 a 1.20, la relación voltaje. Esto implica que no debas, como comentaban los muchachos, subir la potencia reflejada a más allá del 10%. Pero hay muchas técnicas para bajarlo o probar que se tiene algún problema de reflejada. Ahora, los transmisores en áreas en donde hay la frecuencia de congelamiento en las antenas hacen que se pongan en corto las antenas. Los sistemas de protección que tiene Harris establecidos desde hace muchos años favorecen a que un transmisor con antenas congeladas, en el caso de FM, pueda prender el transmisor, empezar a calentar el sistema de radiación de tal manera que vaya descongelando el sistema. La protección por fallback favorece eso mucho. O sea, se retrae tanto la potencia de los transmisores de tal manera que no deja de estar al aire aún con las antenas completamente congeladas. Esto favorece a pensar que hay una variación muy grande de potencia reflejada que puede trabajar el transmisor, pero en el hecho práctico, cuando uno hace la instalación, se requiere que no rebase, como te decía, de un 3% al terminar completamente armado el equipo. ¿Qué quiere decir? Que si tienes un transmisor de 10 kilowatts, no tienes que tener 300 watts de reflejada. Debes, ahora con los instrumentos nuevos, ya se ha alcanzado que las antenas son muy precisas y se puede bajar los umbrales de potencia reflejada en cualquier tipo de transmisor. Lo que estaba platicando el ingeniero hace un momento, tenemos ahora el problema de que los filtros de máscara de sección en bandas de UHF tumban mucho la potencia de salida del equipo, pero también si tuviéramos reflejada sería todavía más el incremento de ese reflejo. Lo que tienen de nuevo todos los equipos, tanto los fabricantes de antenas, los fabricantes de transmisores, es que tienen muchas protecciones y favorece mucho a que tengamos muy buen acoplamiento. El caso concreto, hace 10 años era práctica común para nosotros tener reflejadas que superaban por mucho ese 3% que ahora tienen los equipos con protección. Entonces, si tienes un problema de reflejada que rebasa el 3%, hay técnicas que se pueden utilizar para bajar esa potencia reflejada. Gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Soto. La otra parte de la mantenimiento o revisión semanal, que es muy importante, es ver los parámetros esenciales del ajuste. Cuando nosotros dejamos el transmisor con cierta potencia, con cierta corriente en cada uno de los FET, con cierta suma total en cada uno de los PAs que dejamos, con ciertos voltajes, ¿sí?, de fuentes que dejamos en 50, 48 amperes, ustedes siempre deben estar verificando esos valores, por lo menos semanalmente, a través del WII. ¿Qué significa? Nosotros, a través del WII, el usuario gráfico de interfaz, ese software te da ya el panorama de ver todos los PAs, o por lo menos el PA con todos sus FET, con todas sus corrientes de cada uno de los FET, la suma total, la potencia total, el reflejo total que sale, ¿sí?, la temperatura e incluso el flujo de glicol, o incluso el flujo de aire, si es enfriado por aire. Entonces, ya es recomendable que siempre estemos monitoreando la parte interna, las corrientes, ¿sí?, las voltajes,
los reflejos, ¿sí? Semanalmente es lo recomendable, siempre. Por ejemplo, nosotros dejamos las pantallas de configuración del equipo y ustedes con eso pueden hacer una tabla y poder estar monitoreando y sacando sus porcentajes para ver si subió o no subió, si bajó o no bajó y el por qué. Es una forma de sacar estadísticas. ¿Sí? Vamos a pasar con mi compañero Salvador. Bueno, pues vamos a ver los mantenimientos y revisiones que se recomiendan hacer mensualmente a sus equipos. Recordemos que estas acciones de mantenimiento son aplicables tanto para transmisores de radio como transmisores de televisión, enfriados por aire o enfriados por líquido, ¿sale? Bueno, en los mantenimientos semanales observamos que ninguno de esos mantenimientos infiere el hecho de que ustedes corten su señal al aire. Todos se pueden hacer con su transmisor al aire sin afectar la señal. Evidentemente, si detectan algún problema que tenga que ser corregido, a lo mejor ese mantenimiento correctivo ya necesita que ustedes corten su señal, ¿no? Pero en general, estas acciones de verificación no necesitan que corten ustedes su señal. Vamos a ver los mantenimientos mensuales que se recomiendan. Primeramente hay que revisar la línea de RF, la línea interior de cobre, para detectar si hay puntos calientes o de coloración. ¿Sí? Para esta tarea podemos utilizar un termómetro infrarrojo o con el tacto, pues evidentemente cualquier punto caliente que detectemos puede significar que hay un mal acoplamiento, que se movió la línea de RF, etcétera, ¿no? Lo que hablamos hace un momento de las bombas, cada mes se recomienda que conmuten la bomba de líquido refrigerante. Esto para garantizar que ustedes saben que su bomba de respaldo está trabajando, ¿sí? Para que en un evento de que la bomba principal se dañe, inmediatamente, o sea, tienen ustedes la confianza de que la bomba de respaldo les va a responder. Y también para mantener una cantidad de horas de trabajo equitativa entre cada bomba y no desgastar demasiado una bomba por su presión constante. Debemos verificar la operación y limpieza del intercambiador de calor. Al estar hablando de equipos que son externos, evidentemente están sujetos a toda la polución y condiciones atmosféricas propias del sitio. Ajá. Entonces, debemos verificar, bueno, número uno, que los ventiladores giren a su máxima velocidad. Esto se puede hacer a través del control local del sistema de enfriamiento. Cada equipo, cada manual tiene su procedimiento escrito con el cual ustedes pueden poner los ventiladores a girar a su máxima velocidad, independientemente de la temperatura que el transmisor tenga. Y de esta manera ustedes verifican que los ventiladores estén operando bien, ¿no? La velocidad máxima de operación es de 60 Hz. Y bueno, y se recomienda limpiar, pues evidentemente los serpentines, porque si están sucios no van a permitir el paso eficiente del aire. Esto se puede hacer desde una limpieza simple, dependiendo la sociedad que se encuentre, hasta ya al grado de necesitar utilizar químicos de limpieza ya de grado de climatización, ¿no? Como con los que se limpian los serpentines del aire acondicionado, etc. Si su intercambiador de calor estuviera en un ambiente sujeto a demasiada polución, quizá esta limpieza sería recomendable que le hicieran un poco más seguido, o en el caso, como comentaba mi compañero Mauro, en algunos clientes han implementado, ahora sí que dependiendo dependiendo de lo que le quieran gastar, algunos clientes lo que han hecho es utilizar un cuarto aparte para el intercambiador de calor, en el cual inyectan aire, bueno, más bien tienen un sistema de aire acondicionado. Y lo que sí es importante es que de alguna manera el aire esté circulando en ese cuarto, porque si no el calor se está inyectando justamente al mismo cuarto y pues va a ser más difícil la disipación del calor. Se tienen que revisar los filtros de aire. Incluso si ustedes están manejando un transmisor enfriado por líquido, hay ciertos elementos que van a estar enfriados por aire. En el caso, por ejemplo, del ULXT, vamos a tener que los excitadores y las fuentes de voltaje están enfriadas por aire. Y estos mismos, evidentemente, están protegidos a través de filtros de aire que van por la parte frontal del transmisor y que tienen que ser revisados cada mes. Dependiendo la limpieza del cuarto, ustedes van a encontrar que estos filtros puedan estar regularmente sucios o de plano muy sucios.
Si están muy sucios, hay ciertos filtros que sí se pueden lavar para poder utilizarlos de nuevo, siempre y cuando se tome la consideración de que se tiene que asegurar que el filtro está rigurosamente seco antes de volver a colocarlo, porque si no vamos a inyectarle humedad a nuestros equipos. Y hay ciertos filtros que no van a poder ser lavados. Por supuesto que con nosotros pueden, en su caso si lo desean, adquirir también un kit de filtros extras para que, bueno, si van a retirar y van a lavar en lo que se secan los otros, pueden poner a trabajar sus filtros de espejo. Y bueno, revisar y limpiar los disipadores de calor de los módulos PA. Esto es en el caso de los transmisores enfriados por aire. Si recuerdan las láminas que estuvimos viendo, como en el transmisor FAX, que es la misma estructura de los transmisores UAXT, se encuentra el módulo PA y arriba tiene su disipador de calor, ¿no? Entonces, como las computadoras, hay que estar verificando que ese disipador esté limpio para que el paso del aire sea eficiente y por tanto también la disipación de calor. Tenemos que verificar también la conmutación correcta de los excitadores e IPAs, ¿sí? Por lo general, debemos recordar que el transmisor está ajustado, o toda la calibración que se hace, para aquellos que han visto cómo se ponen en marcha los transmisores de Gateshead, se hace con el excitador A, ¿sí? El excitador B va a guardar por lo general los mismos parámetros, ¿sí? Sin embargo, el excitador B, como el IPA-B, por lo general son equipos de respaldo. Sin embargo, debemos de estar probándolos cada mes para verificar que en efecto nos están respaldando. En este caso no es tanto para garantizar las mismas horas de trabajo, porque el excitador, aunque no esté al aire, está trabajando. Simplemente es para saber que si algo pasa con el excitador A, el excitador B nos va a poder respaldar la señal el tiempo que nosotros necesitemos. ¿Vale? Bueno, y evidentemente verificar que con estos equipos de respaldo los niveles de la respuesta en frecuencia están dentro de los parámetros que deseamos. Debemos de verificar la integridad y conmutación del transport string de respaldo. Usualmente nuestros excitadores van a tener dos entradas, una principal y otra de respaldo. Por lo general los clientes nunca prueban la entrada de respaldo. Entonces les llega a pasar algo en la señal principal y ¡pum! Resulta que la de respaldo tampoco existía, ¿no? Entonces es una práctica muy saludable que una vez al mes ustedes desconecten su señal principal y verifiquen que la señal de respaldo está funcionando. Evidentemente también la consideración sería que la mejor práctica es que estas entradas sean de distintas fuentes, porque si tenemos nada más una entrada a nuestro excitador que proviene de la misma fuente y esa fuente falla, pues entonces realmente lo único que estamos respaldando es un cable, ¿no? Entonces es muy saludable que una vez al mes verifiquemos que esa señal de respaldo, ese transport stream de respaldo está operando correctamente. Debemos revisar el funcionamiento del generador. En este caso nos referimos al generador de energía eléctrica. No es lo mismo probar una planta de emergencia en vacío que con carga. Pueden cambiar muchísimas situaciones. Entonces es muy recomendable que una vez al mes prueben que la planta de emergencia soporta el transmisor con toda su carga. ¿Sale? Entonces lo que les comentaba, o sea, evidentemente sí, en algunos casos esto va a inferir que la señal se corte un momento. Entonces lo que les comentaba, en algunas de estas actividades mensuales ya se requiere que al menos un momento la señal sea cortada y por tanto se requieren ventanas de mantenimiento. Por lo mismo vamos a verificar la operación de los UPS, ya sea el UPS externo del transmisor como los UPS internos que manejan los excitadores, los cuales, bueno, si incluye la opción, ustedes pueden desconectar su excitador y el excitador les debe de dar un tiempo de funcionamiento extra. Y si no tienen la opción, pues la pueden comprar, no hay problema. De una vez ahorita Gonzalo les da una oferta ahí en volumen. Y bueno, también necesitamos comprobar la verificación de los supresores de picos. En este caso es más verificar la operación de respecto al fabricante, lo que les comente. Por lo general, los supresores de picos van a tener LEDs de estatus para indicar la situación de las fases. Bueno, nada más verificar que el supresor de picos no esté mostrando algún blink de alarma y que todas las fases estén funcionando. ¿Vale? Eso en cuanto a
revisiones y mantenimientos mensuales. ¿Gustan expresar alguna duda ahorita o ya que terminamos de ver los mantenimientos? Pues, hecho. Listo. Mantenimientos de revisión. Son trimestrales. Siempre hay que estar revisando o sacar una muestra de glicol. Bueno, esto es por parte de enfriados, por líquido. Una muestra donde no es necesario apagar el transmisor, directamente de la válvula de salida, de flujo. Abrir un poco y sacar un poco de glicol y llevarlo a un laboratorio. ¿Para qué? Para verificar el glicol. El glicol debe estar el pH arriba de 8, ¿sí? Y obviamente también con esa misma muestra, si tenemos un refractómetro, podemos verificar que el glicol esté aproximadamente entre los 50% de glicol. El glicol siempre cuando se pone el transmisor a operar, se integra el glicol ya con una mezcla con agua destilada o bidestilada, una mezcla de 50 y 50%. Por ejemplo, un garrafón de 20 litros, podemos echar 10 litros de agua destilada y 10 litros de agua de glicol, 10 litros de glicol, y con eso podemos hacer la mezcla, y con el refractómetro podemos revisar si nos queda el 50%. Obvio, siempre lo dejamos en 50%, pero cuando vamos a integrarlo ya al sistema de bombas de enfriamiento, sabemos que va a quedar un poco de agua bidestilada o didestilada dentro del sistema. Obviamente ya nosotros calculamos que va a ser alrededor de 48 o 45 grados centígrados, 45% de glicol. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ya está operando el transmisor, lo dejamos unas 2 o 3 horas trabajando el sistema, volvemos a sacar un poco de glicol y con eso vemos cuánto quedó el porcentaje. Nosotros lo dejamos alrededor entre los 35% hasta los 50% de glicol. Obviamente ustedes esa mezcla siempre tienen que estar revisando que no baje. Obviamente no puede subir. Bueno, puede subir al menos que si ustedes trimestralmente ven que el 50% de su glicol baja, baja la presión en estática, obviamente ustedes tienen que volver a echar glicol para que la presión suba en estática a los 10 PSI, por ejemplo. Si ustedes están viendo que está bajando la presión, significa que hay aire, y si hay aire hay que echar otra vez glicol y subir la presión. Con eso que está subiendo la presión, metiendo glicol, es muy importante saber qué porcentaje de glicol le estás insertando al sistema. Si le estás metiendo un 100%, obviamente cada trimestralmente vas a tener más glicol del 50%. O bien, cuando nosotros lo dejamos al 38%, sabemos que va a tener el sistema aire. Y sabemos que siempre les comentamos que es importante estar purgando, sacando aire, ¿para qué? Para poder verificar después que la presión está abajo, llenarlo con un 50% y así poderlo subir. Y obviamente cuando ya está estable, ya cada trimestralmente vas a tener siempre el 50% o 48%. Va a depender mucho de cuánto le eches a tu sistema con referente a la presión estática si está baja. Y también con el porcentaje de glicol que tienes en stock, ¿sí? Por eso trimestralmente debes tener un promedio de 50%. Obviamente si tu pH de tu sistema está bajo de 8%,
hay sustancias para poder mejorar el pH. Si en dado caso esa sustancia ya no es funcionable, hay que purgar, hay que sacar todo el glicol y volver a insertar glicol, obviamente ya con agua destilada, y medirlo para que tenga un 50% de glicol y volver a poner a funcionar el trabajo, el sistema con el nuevo glicol, y cada trimestralmente estar verificando que el pH y el porcentaje esté correcto. Ahora bien, la parte de revisar la calibración de potencia. Aquí, ustedes semanalmente pueden estar verificando el TPO, ¿no? La calibración, 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos. Pero es muy importante verificar ese display que tienes 2 kilos con referente a lo que está saliendo en la línea del transmisor, ¿sí? Nosotros confirmamos que el display debe tener 2 kilos en la muestra que tienes en el acoplador direccional de la salida del PA block, ¿sí? Esa muestra, como dice ahí, trimestralmente es recomendable poner un medidor de potencia calibrado y ajustado y colocar el offset con referente en la muestra donde vas a colocar y medir la potencia, que sean los 2 kilos promedio que lo que está dando tu display. Esto estamos hablando tanto de transmisores de radio como de televisión. Es muy recomendable que siempre, por lo menos trimestralmente, verifiques la potencia de reflejo, la potencia de incidente del acoplador del cabinet con referente a lo que te está mostrando el display, ¿sí? Si en dado caso no es, no es lo mismo, quiere decir que hay que reajustar la potencia con el display. Es reajustar, no calibrar. Bueno, eso va a depender si lo descalibran, ¿no? Hay muchos factores que puede haber con referente. Una es, a veces, el operador o el ingeniero, por andar revisando, ejecuta un elemento donde cual siempre falla, y piensan que detectando que tiene el transmisor un reset factory, piensan que con ese reset van a regresar lo que modificaron sin querer, pero no. Ese reset hace que reajusta el transmisor desde fábrica. ¿Para qué? Para que la persona que está haciendo eso recalibre otra vez el transmisor. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en esa parte de reset factory. Aquí tienen una pregunta. Sí, adelante. Bueno, los equipos, cuando uno los instala, precisamente hace que la calibración de la pantalla, el TPO, contra un watt calibrado. Pero el equipo, por algunas circunstancias, en algunas ocasiones, se descalibra. Lo que tenemos en el TPO ya no es lo que tenemos, y de hecho nos alarma en el sistema el equipo. Primera pregunta, ¿por qué ocurre eso con esa descalibración? Es primera pregunta. Y segunda, ¿qué clase de estrés le causa al equipo estar así? Bueno, hay muchos factores. Por ejemplo, siempre nuestro display va a corresponder con la muestra que está saliendo del acoplador direccional que está en la salida del PA block, no de tu wattmetro. Siempre va a ser del acoplador direccional que está en la salida del transmisor. De ahí está tomando la muestra y de ahí mismo estás colocando tu medidor de potencia para poder ajustar y calibrar tanto el display con lo que está midiendo el medidor de potencia, siempre y cuando esté ajustado el medidor de potencia correctamente. Ahora bien, ¿qué factor hace que haya una variación entre el transmisor, lo que está midiendo tu transmisor y tu wattmetro? Es muy importante. Una, puede ser que haya una variación diferente por hardware. ¿Qué significa? Por falla. Siempre nuestro transmisor de radio y televisión
tienen el TPO, ese TPO debe estar encendido. Si está encendido, significa que la operación del transmisor, la potencia de operación del transmisor está, por ejemplo, a los 2 kilos. Y esto va a ser con referente a que el hardware todo el hardware esté completamente trabajando bien. Si un hardware, ya sea una fuente, un pallet de un PA, falla, el transmisor se protege. ¿Qué significa? Se desactiva el TPO. ¿Por qué? Porque el TPO cuando está activado, quiere decir que todo el conjunto de fuentes y amplificadores están haciendo una suma total de 2 kilos. Si falla una fuente, obviamente esa fuente reduce un PA, por ejemplo, y reduce potencia. Entonces, con los otros PAs no vas a obligar a subir esos 2 kilos. ¿Por qué? Porque vas a saturarlo. Entonces lo que hace es, se protege, se desactiva y baja potencia. Digámosle así, casi alrededor de 900 watts. ¿Sí? La otra es, ¿qué pasa si se descalibra? El transmisor no se puede descalibrar, siempre se descalibra solamente si damos lo que les estoy comentando, un factory reset. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa parte, cuando tú haces el factory reset, lo que haces es regresas todo el sistema del principio, borrón y cuenta nueva, y ahí sí tienes que descalibrarlo. Otra, obviamente cuando te pasa eso, aún así el transmisor se protege. ¿Sí? No lo preocupe, es un curso, pero Ah, perdón. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, también es importante recordar que si ustedes revisan el procedimiento de calibración de nuestros transmisores, van a encontrar que no solamente, bueno, lo primero que pueden detectar de esos procedimientos de calibración es que el transmisor internamente no tiene medidores de potencia, tiene detectores de voltaje. Entonces, nosotros utilizamos un medidor de potencia debidamente calibrado para que al momento de que realicemos la calibración, vamos incrementando la potencia del transmisor hasta llevarlo a la potencia que deseamos. Y en ese momento nosotros le decimos al transmisor, este voltaje que estás detectando equivale a esta potencia. ¿Ok? Entonces, ya la potencia que detecte nuestro transmisor va a depender enteramente de ese voltaje que está detectando. Si nosotros bajamos potencia, ese voltaje baja. Si subimos potencia, ese voltaje sube. Entonces, para garantizar que nuestro transmisor no sufra problemas de descalibración, debemos de tomar en consideración 2 cosas. Número 1, cuidar mucho al acoplador del cual estamos tomando nuestra lectura. Estos acopladores son ajustados o entonados en fábrica, y junto con el transmisor se les provee la hoja característica de respuesta en frecuencia de esos acopladores, para entonces saber, dependiendo del canal que ustedes van a transmitir a través de ese acoplador, le corresponde una atenuación. Sin embargo, si por un golpe, si por una maniobra ahí llegan a mover alguno de los entonadores del acoplador, esa atenuación va a cambiar, cambiando nuestro voltaje de detección, cambiando nuestra lectura de potencia. Ajá. También otra cosa muy importante que deben de tomar en cuenta, en el procedimiento de calibración de los transmisores, les va a hacer referencia siempre de ciertos voltajes de control que el transmisor requiere para trabajar bien, y cuáles son los valores entre los cuales deben estar esos voltajes de control. Por hablarles un poco, por ejemplo, refiriendo a nuestro transmisor de última generación de televisión, maneja 2 voltajes de control que son muy importantes. Uno es el APC reference y el otro es el APC out. ¿Sí? El APC reference básicamente lo que hace es aplica una referencia a nuestra potencia máxima calibrada y le asigna un voltaje de 3.5 volts. Entonces, conforme nosotros bajemos o subamos ese voltaje, la potencia también va a variar. Pero el APC out es un voltaje de control justamente de la salida de potencia. Y ese, una vez que se calibra, el manual nos comenta que debe de quedar en un valor de entre 3.2 y 3.4 volts. ¿Sí? Entonces, una vez realizada la calibración, hay que revisar que ese voltaje de control haya quedado en esos rangos. Si no queda en ese rango, el mismo manual nos comenta cómo podemos nosotros ajustarlo. Si nosotros dejamos nuestro transmisor calibrado, pero con ese voltaje fuera de rango, entonces vamos a estar trabajando nuestro detector de voltaje en
en un área de trabajo no lineal, el cual nos puede afectar a la larga. ¿Estás? Ok. Bueno, vamos a ver los mantenimientos y revisiones semestrales. Si algo se puede ir detectando de estos mantenimientos que se realizan, es que realmente el mantenimiento que requieren ya los transmisores se ha simplificado bastante, ¿sí? Ya no requerimos abrir tantas cosas, ya no requerimos sacar tantas cosas del transmisor. Los mantenimientos se han vuelto pues, bastante más prácticos, ¿no? Antes había que sacar el módulo, ajustar las corrientes de operación a través con unos posts ajustar los voltajes, etcétera, ¿no? O sea, sopletear interminable cantidad de módulos. Ahorita ya se vuelve mucho más amigable todo este proceso, ya que los transmisores pues, se han vuelto mucho más robustos y el diseño de los mismos se ha vuelto más eficiente para afrontar las condiciones de intemperie que las condiciones de ambiente que los transmisores pueden enfrentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, mantenimientos y revisiones semestrales solamente tenemos 3 acciones bastante simples. Una es inspeccionar y limpiar la superficie e interior de los gabinetes. La otra es inspeccionar y limpiar la superficie al interior del módulo de bombas. Y la otra es verificar el equipo de presurización de la línea de transmisión. Evidentemente ya sabemos que algunos de ellos manejan desecantes, tanques de presurización, revisar que tenemos los repuestos necesarios en dado caso de necesitarlos, ¿no? La limpieza, ya sabemos, pues en lo general, recomendable que sea solamente con equipos de inyección de aire, ¿sí? Al máximo evitar el uso de líquidos dentro del transmisor, ¿sí? Si vamos a realizar alguna limpieza de alguna zona donde el alto voltaje esté presente, el mismo manual se los va a decir, apaguen todo antes de limpiar eso, ¿sale? Y bueno, bueno, una vez que están revisando la limpieza, siempre es bueno darle una revisión a los conectores de entrada para ver que nada se haya aflojado. Ahora, mención importante acerca de estos mantenimientos. Recordemos que estos mantenimientos son para prevenir y detectar y prevenir situaciones de problema. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si cada 3 meses les sugerimos checar la calibración, no quiere decir que el transmisor se descalibre cada 3 meses. Lo único que quiere decir es que cada 3 meses es recomendable que chequen que no haya ocurrido ningún problema que haya descalibrado el transmisor. Es, digamos que la misma práctica de si nos hacemos de manera personal un check-up médico, no quiere decir que es que cada año nos estamos enfermando, ¿no? Nada más que hay que estar checando mínimo cada año que todo esté en regla, ¿no? ¿Alguna duda? Continuamos. Listo, para terminar, vamos a el mantenimiento y revisión anual. Básicamente hay que revisar las pilas, tanto del TCU, si es un ULX, ULXT, tanto como el excitador. ¿Por qué? Porque las baterías o las baterías de UPS del M2X tienen por regular cierto límite de vida. Ya después de eso ya se tienen que cambiar. Es como una computadora con su batería. Obviamente hay que estar revisando siempre los contactos de emergencia, siempre hay que estar revisando nuestros teléfonos, si tienen nuestros teléfonos, nuestros correos. Hay que estar probando la carga fantasma, ¿sí? Que esté en buen estado. Hay que estar checando el patch panel, hay que estar checando si tienen fuga en el sistema de enfriamiento por medio de glicol. Hay que estar checando los ventiladores en los transmisores de radio o de televisión en los intercambiadores. Y básicamente los interlock y los patch panel, también la antena. Básicamente ese tipo anualmente hay que estar revisando, inspeccionar la antena, la línea, los grounding kit, ¿sí? Apretar, obviamente, estar siempre revisando los cables de AC, de los brake, ¿sí? Las barras de tierra, del transmisor, ¿sí? Eso es semanalmente, no sé si tengan una duda. Eso sería nuestro... Un comentario antes de cerrar la presentación de la gente de soporte. La empresa Gatesar
tiene presencia en América Latina. Aquí en México tenemos una oficina y tenemos, ellos dos son ingenieros de soporte, y también Gonzalo hace soporte en caso de ser necesario, aunque no es ahora su función principal. Pero él viene del área de soporte. Luego tenemos 2 personas de soporte en Brasil y una persona que también es de preventas como Gonzalo, pero que también viene del área de soporte, o sea que también está para soporte. Todos ellos de habla castellana. También tenemos gente dedicada a América Latina, directo de fábrica, para soporte. Pero ellos hablan solamente inglés. Con la facilidad que hay de ingresar en los equipos en forma remota, es muy bueno, digamos, el conocimiento de las personas de soporte local. El contacto principal nuestro aquí en México es Eduardo Aguilar, nuestro gerente para México y América Central. Y también estamos dándole capacitación a la gente de Auri para que también tomen control en los temas de soporte aquí en la región. Ok, con esto cerramos la parte de soporte. No sé cómo sigue la agenda. Bueno, antes de continuar hay un ligero break. Pero antes del break yo quisiera hacer del conocimiento el currículum tanto del ingeniero Salvador Ríos como de Gonzalo Hernández. Por alguna razón no lo brincamos por cuestiones de tiempo, ¿no? Y logística, ¿no? Entonces, tenemos que el ingeniero Salvador Ríos es ingeniero en electrónica, egresado de la UNAM. Trabajó por 11 años, trabajó para el Canal 11 por 5 años. Para el SPR, 5 años como responsable de la estación. Y actualmente es ingeniero de campo para la compañía Gates Air. El ingeniero Gonzalo Hernández López es egresado de la ESIME en la especialidad de electrónica. En sus actividades trabajó 7 años para Canal 11, donde inició como operador hasta llegar a jefe de estación en el Cerro del Chiquihuite. Los últimos 10 años ha trabajado para Harris y Gates Air en el área de soporte y proyectos. Gracias y podemos pasar al refrigerio.